ahí trajimos un poco con los recuerdos la escuela a nuestro sentir, a nuestro hoy, que está un poco lejos y un poco diversificada hoy y un poco alejada o transformada en este contexto, ¿no? Pero bueno. ¿Pueden ver pantalla, chicos? ¿Chicas? ¿Chicas? Chicos y chicas, sí. Bien, ¿sí? Va. Bien, pero ahí estamos con el desafío reunidas quienes tenemos ganas de seguir haciendo escuela y hacerlo de la mejor forma. Así que esta charla y este encuentro es pensando en eso. Bueno, para más o menos comentar cómo se va a estructurar esta charla, repetimos por los que se fueron ingresando después, o sea, la idea es permanecer con los micrófonos desactivados hasta que podemos ir habilitando la palabra. Si alguien tiene algo, sí, que le parece, desactiva el micrófono y habla, no es que no, es a fines organizativos. La cuestión de la asistencia a esto, en este Meet se va a tomar y va a quedar registrado quienes estén participando, y después ustedes se van a tener que comunicar con el IFDC, con el correo de extensión, para poder acceder a lo que es la resolución de la participación de este encuentro, de esta charla, de este diálogo que estamos generando. Un poco el encuadre que vamos a tener va a ser un momento medio teórico, ¿sí? Vamos a contar un poquito, muy rápidamente, desde el programa en que estamos llevando a cabo esta capacitación, esta charla, una parte teórica, las experiencias, que ahí vamos a habilitar ahí para también un poco del momento de pandemia, cómo lo están viviendo ustedes cada uno, contarles un poquito en los relatos que hemos estado teniendo nosotros reuniones con escuelas, a partir del programa que llevamos a cabo del Servicio de Apoyo a la Integración Escolar, y después como que, bueno, un par de disparadores y reflexiones para pensar ahora y para seguir pensando. Bien. Después también, bueno, también para inicio, quienes no nos conocen, vamos a contarles un poco quién es Valdubieco, qué es Valdubieco, esta fundación. Ya tenemos, digamos, el número de concurrentes que más o menos estaba previsto, así que de arranque vamos a presentarnos. Ella es Alina Rascaeta, mi nombre es Virginia Díaz, las dos somos trabajadoras sociales. Bueno, venimos transitando una experiencia en lo que es inclusión, diría discapacidad, pero también, digamos, más ampliamente en experiencias de inclusión y participación social, ¿sí? Bueno. Sí, eso, en distintos ámbitos venimos trabajando, un poco yo más vinculada en salud, Virgi también en otros centros de rehabilitación, coordinando también esta parte más abocada, hablando de educación, ha coordinado y actualmente coordina la parte del Servicio de Apoyo a la Integración Escolar, y bueno, yo en este caso soy la directora del programa, de uno de los programas que ahora les vamos a contar que tenemos. También hay un recorrido desde mi parte por el ámbito artístico, teatral, así que bueno, eso, y el juego, también eso nos ha permitido pensar la educación y la inclusión desde o con otras herramientas. Así que bueno, a los que conocemos y a los que no conocemos, que estamos conociéndolos ahora en esta charla, le damos la bienvenida y muchas gracias por estar y venir a compartir este espacio. Bueno, como les contaba, el tema de Valdubieco, que es una fundación, es una organización sin fines de lucro que tiene distintos programas. Dentro de los 3 programas que hemos desarrollado para ahora y que va a continuar 2021, digamos, son el Centro de Día para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y mental, el Servicio de Apoyo a la Integración Escolar y, bueno, y también un programa de capacitaciones en general. Acá hay unas imágenes, ¿no?, que les compartimos un poquito ahí de Valdubieco con los chicos. Y acá un poco ya centrándonos en el programa que nos convoca hoy, que es el Servicio de Apoyo a la Integración Escolar. Esto es simplemente unas imágenes de los últimos encuentros que hemos tenido este año con escuelas, las cuales agradecemos porque un poco también a partir de lo que hemos charlado con ellos es que se suscita un poco la charla de hoy, ¿no?, en cuanto a educación inclusiva en momentos de pandemia. Bueno, vamos a arrancar entonces compartiéndoles un poco las premisas con las que nosotros partimos desde Valdubieco y desde lo profesional y desde lo personal, en este sentido, con Virginia. Bueno, partimos de que la educación es un derecho y es responsabilidad del Estado y las escuelas garantizarlo para todos.
Esto, ¿desde qué lugar? Desde el lugar que no es si quiero o puedo admitir desde una escuela a alguna persona con discapacidad o alguien con alguna cuestión diferente o no, sino que se enmarca directamente, ¿no? Dentro de lo que es, primero, la Constitución Nacional, en su artículo 14 ya nos convoca, después nos llama la Convención como instrumento jerárquico máximo, y después el derecho, o sea, la Ley de Educación Nacional, que ya vamos a entrar. Ahora simplemente lo menciono y después como que vamos a entrar a fundamentar desde un poco el marco teórico. Bueno, otra premisa es que, bueno, dijimos esto, ¿no? Que es un derecho y es responsabilidad del Estado y las escuelas garantizarlo para todos. Existen barreras actitudinales, metodológicas, sociales, culturales, organizacionales y políticas que impiden o dificultan la inclusión o el aprendizaje, ¿no? Estamos llenos de variables ambientales que generan, puede ser un facilitador o un obstáculo, ¿no? Después también decimos que es necesario generar prácticas y oportunidades inclusivas y accesibles, ¿no? Y esto hacerlo desde un diseño universal. Ya vamos a entrar más abajo un poquito más de qué se trata. A veces es necesario la puesta en práctica de apoyos y ajustes razonables y personalizados para la igualdad de oportunidades y de acceso, ¿no? Esto por ahí respaldándonos en un paradigma de apoyo, ya también vamos a desarrollar un poco más de qué se trata. Bueno, y que es primordial trabajar desde las capacidades y las fortalezas, reconociendo los déficits o dificultades, y generar estrategias para disminuir las barreras. Y después, bueno, partir desde la diversidad del alumnado, ¿no? Como sujetos diversos, y esto mucho más allá de lo que es la discapacidad. Bueno, sí, estos son los puntos bases desde los que pensamos la educación y la inclusión, desde la Fundación Desde Valdubieco, y un poco las bases de lo que vamos a compartir hoy también. Hasta acá vamos bien. Perdón, vamos a revisar ahí que se escuche bien, nos vean bien. Acá una chica, Ailén, dice, dice no se ve la presentación, una chica dice no la puede ver. ¿El resto lo pueden ver? Se escucha y ve perfecto, me dice acá Mariano, nuestro técnico. Gracias ahí, Mariano. El técnico es del instituto, perdón, Mariano es profe del IFDC, así que bueno, gracias. No sé si Ro también seguramente está presente por ahí, es secretaria de extensión del IFDC, a los que también agradecemos. Bien, bueno, entonces vamos a seguir. Hay un micrófono que hace ruido, dice acá una compañera. Nosotros no estamos como escuchando ningún inconveniente de eso. Si hay alguien que tuviese el micrófono prendido, por favor, capaz apagarlo, o puede ser una cuestión de conexión. Bien, seguimos. Si hay alguien que en el relato, en lo que nosotros vamos hablando, tiene alguna duda, no importa, lo que sea, ¿sí? Estamos acá para intercambiar y para pensar. Desde ningún lugar, desde el saber, desde ninguna jerarquía, desde ningún lado. Somos todas humanas, personas, ciudadanas y trabajadoras, trabajadores que estamos tratando de intercambiar y de pensar juntos. Así que lo que quieran escribir y preguntar, lo charlamos, y si no, seguramente alguien lo debe saber o lo vamos destrabando entre todos, ¿sí? Esa es la invitación. Bueno, y antes también, desde esta línea que comparte Virginia, y antes de ya entrar un poquito más como en el marco teórico, decir un poco, bueno, también el objetivo de que estamos acá es compartir con ustedes, ¿no? Y apoyar la educación en este contexto de virtualidad, poder empezar a hablar y visibilizar las dificultades que han surgido en este contexto y seguir pensando juntos estrategias, ¿no? Entonces, como también invitarlos en todo este recorrido teórico que hacemos, es a invitar a la reflexión y a la construcción conjunta, como dice Virgi, y colectiva, porque, a ver, con sus más, con sus menos, sus recorridos, todos tenemos una experiencia en lo que es docencia y en educación, o al menos un interés, si hay algunos estudiantes que por ahí todavía no han cursado el desarrollo docente, y también esos saberes están, ¿no? Así que, bueno, por favor, los invitamos a que los vayan pensando durante la charla y los puedan traer acá a colación cuando se habilite. Bueno, ahora sí vamos al encuadre teórico. Bien. Dejo acá bien para verlos. Dale. Bueno, algunos de los conceptos que
que nosotros compartimos y que creemos que son, ¿para qué compartimos esto, no? Los encuadres teóricos para nosotros nos sirve como respaldos o como maneras de entender. Son conceptos que a nosotros nos abren una mirada y nos permiten profundizar o darle una explicación a algo, ¿no? Entonces, bueno, tomamos desde ese lugar. Uno de los puntos es el modelo social, que el modelo social, bueno, viene a traernos en un recorrido histórico una mirada que tiene que ver con los derechos humanos y con una puesta en valor del contexto, ¿sí? Nosotros en discapacidad venimos de un recorrido en donde tenemos, digamos, desde, no sé, concepciones más religiosas, si se quieren, desde siglo XV, ¿no? Va avanzando, en donde se va presentando más después desarrollos científicos, en donde tenemos ya un modelo médico, en donde ya se piensa la discapacidad desde lugares más médicos, ¿sí? O más desde el diagnóstico, desde la patología, desde la visión de enfermedad, hasta superar a un modelo social, que es un modelo en el cual adherimos, y por eso lo estamos poniendo aquí en el marco, que tiene que ver con esto. Entonces, en la educación inclusiva, estamos hablando de respaldo de derechos y estamos poniendo en foco o trayendo, digamos, el contexto. Entonces, es por eso que el modelo social está aquí presente, ¿no? Bueno, en relación a lo que dice Virginia, es decir, desde el modelo social entendemos a la persona, sujeto en este caso y en el ámbito en el que nosotros estamos, como al alumno, alumnes, alumna, como queramos llamar, y ese alumno en relación con un contexto, ¿no? Puede estar involucrado, digamos, en el entorno con barreras o con facilitadores, como decíamos hace un rato, ¿no? Entonces eso nos lleva por ahí a definir el tema de lo que es las barreras y a la participación y al aprendizaje, que está netamente ligado con el entorno, o sea, desde esta mirada del modelo social, e incide directamente en los logros y en el acceso que ese alumno pueda tener en la participación de aprendizaje. Vamos a definir barreras como todos aquellos factores y obstáculos del contexto y de la respuesta educativa que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje. Vamos a ver que hay distintos tipos de barreras, ¿sí? En lo que es el ámbito educativo, podríamos mencionar barreras de tipo actitudinales, que tienen que ver con, bueno, me toca este caso, por ejemplo, ¿no? Y abocándolo quizás en relación a discapacidad, es, bueno, la actitud del docente, ¿no? ¿Cómo depende la actitud del docente y la actitud de todas las personas, ¿eh? Porque, a ver, acá las actitudes atraviesan a toda la comunidad, no solo al docente. Y depende cómo es esa actitud, es lo que también va a ser un facilitador o un obstáculo, ¿no? Por ahí se escucha mucho esto, no, bueno, no, lo derivamos allá, yo no puedo porque no estoy preparado. A ver, es una realidad, no, hay muchas cosas entre los miedos, que las actitudes son valorables, pero hay que reconocerlas y trabajarlas y tratar de cambiarlas, ¿no? Sí, justamente la idea de identificar las barreras es que podamos poner foco en dónde trabajar, y se trabaja ahí justamente, ¿no? En generar estrategias para superar esas barreras. Entonces, cuando yo me doy cuenta que la barrera es, por ejemplo, una actitud, por ejemplo, discriminación, ¿no? En sus compañeros, en un aula. Yo creo que el problema de inclusión educativo es una actitud de sus compañeros, por ejemplo. Bueno, identifico la barrera y pongo una estrategia ¿sí? de trabajo ahí, ¿no? Un ejemplo. Bueno, por ahí otras del tipo de barreras que podemos mencionar acá en educación serían metodológicas, ¿no? Entonces decir, bueno, la sugerencia desde este modelo social iría desde el lado de no homogeneizar, ¿no? Ni la metodología ni la enseñanza, ¿no? Sino como pensar en distintos niveles de aprendizaje y tener en cuenta esta variabilidad humana y esta manera distinta y estas diferentes formas de aprender que tenemos como sujetos, ¿no? Como alumnos y como docentes también, ¿no? Bueno, por ahí otro tipo de barreras puede ser sociales, que tiene que ver con los prejuicios, con las creencias del otro, ¿no? Y eso va a vincular y va a incidir, por ejemplo, en la actitud, ¿no? En la barrera actitudinal. Organizacionales, o sea, ¿qué cultura
hay en esa escuela, ¿no? Es individualista, es colaborativa, es de tejer redes, del ayudo mutuo, de apoyarse, o es más bien, tiene otra forma de cultura más tipo cerrada, ¿no? No tan participativa. Bueno, todas esas cosas van a incidir en el quehacer docente y por ende van a incidir en el alumno que tengamos, ¿no? Y en esto del alumno vamos ya ahí como también, como ustedes ven que están todos como disparadores y todo está completamente relacionado. Un poco lo que estamos diciendo ahí ya tiene que ver, lo que acabo de decir tiene que ver con las culturas de la escuela, ¿no? Cómo tener que revisar eso, que es una charla para mucho, es otra charla, ¿no? Pero cómo revisar las culturas, las políticas y las prácticas inclusivas de cada escuela, porque no es de Mercedes ni del país, es de cada escuela. Cómo analizar eso, bueno, va a también tener sus implicancias en los alumnos. Así que bueno, nuestra idea también desde lo que es el Servicio de Apoyo a Integración Escolar, en todos estos sentidos, es que más allá de que somos conscientes de que en este momento es un proceso más de integración que de inclusión, ya vamos a desarrollar un poco más por qué, es estar abiertos desde este equipo a poder ayudar a las escuelas en este sentido, ¿no? A analizar sus prácticas y cultura y no quedarse con el uno al uno, el acompañamiento en el aula de ese chico, o la parte pedagógica y del alumno ahí y listo, ¿no? Sino como que realmente, o sea, desde Valduieco, no por nada también se llama así, apoyo a las personas con discapacidad, y su entorno, porque si no cambiamos el entorno y si no generamos estos saberes colectivos y no generamos estas revisiones, la inclusión no va a llegar, digamos, ¿no? Va a seguir siendo un parche en donde vamos a tener un alumno que quizás le brindamos todas las herramientas a ese alumno y bárbaro, ese pibe va a ir bien o va a ir lo mejor posible de acuerdo al apoyo que tuvo, pero bueno, en realidad la idea es que todas las cuestiones que se trabajen y los apoyos que también nosotros podamos dar incidan en reconocer la diversidad, que es otro de los puntos que ahí están, ¿no? Y pensar también en la inclusión, porque nosotros hablábamos también, ¿no? Cuando preparábamos la charla, ¿no? Cuando hablamos de educación inclusiva, en realidad hablamos de inclusión, porque la escuela es una de las partes de nuestra vida, ¿no? Pero puede haber una escuela inclusiva cuando no hay una sociedad inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, esto en realidad, la inclusión es una dimensión, una parte a mirar como sociedad, ¿no? Como cultura, más allá de la escuela. Ahora le estamos enfocando aquí, pero se expande, ¿no? Esa idea. Bien. Bien, bueno, volvemos a esto. Bueno, ahí en la misma línea decimos que estábamos también en diversidad. Bueno, reconocer y valorar las diferencias y partir desde ahí como una manera de enriquecer al alumnado, ¿no? Y bueno, vamos llegando que esto de enriquecer al alumnado y de tomar en cuenta lo que es la diversidad, lógicamente nos vamos a encontrar que en esa diversidad va a haber chicos que necesiten más apoyos, ¿no? Bueno, hay un poco de debate desde las distintas líneas de cómo nombrar, si decimos necesidades educativas de apoyo, si decimos necesidades especiales. Nosotros el término al que adherimos es necesidades educativas de apoyo, ¿no? En términos de educación, considerando que todos tenemos necesidades educativas de apoyo, en su más o su menos medida, en su intensidad, digamos, va a estar ahí complicado. Bueno, volvemos a caer en lo de derecho a la educación, que es las premisas como las que habíamos arrancado, y esto quizás decirlo desde estos marcos que lo sostienen, ¿no? Y reiterar en esto, porque es recurrente que los equipos de apoyo a la inclusión escolar nos encontremos con estas cuestiones en las escuelas, las familias se encuentran con estas cuestiones en donde decir, bueno, van a una escuela y la verdad es que, qué sé yo, va su hijo a la escuela y esa escuela medio que no puede ir porque no hay una apertura, ¿no? Porque la cultura escolar de esa escuela no lo permite. Bueno, ahí somos responsables, ¿no? Somos responsables y tenemos que reconocer de que estamos atentando contra un derecho, ¿no? Y que como escuela tenemos la garantía de que necesitaremos recursos, que necesitaremos apoyos, que necesitaremos millón de cosas podemos necesitar y podemos tener un montón de dificultades, pero lo que no se negocia es de que hay derechos que garantizan la educación de todas las personas en igualdad de condiciones, ¿no? Y que, en línea a esto, que la escuela es una institución estatal, por lo cual quien garantiza el derecho a la educación es la escuela. Y
su equipo, ¿no? Entonces, bueno, justamente desde esta línea, que no es solamente una responsabilidad tirada a la escuela, porque la escuela no la hace solamente los docentes ni los directivos, lo sabemos. La escuela también la hace la familia, las hacen los niños, las niñas, los jóvenes que asisten. Y las hace el ministerio con sus políticas, ¿no? Sí, y las hacen las familias que la componen, y en este caso que nosotros somos equipos de apoyo, que también hay presentes otros equipos de apoyo, profesionales en distintas áreas que también hacen apoyos escolares, también somos parte de esta escuela, ¿no? Entonces, justamente porque no estamos tirando la responsabilidad afuera, sino que queremos pensar hoy porque la responsabilidad es nuestra. Es de ese lugar. Bueno, y por ahí no sé si estoy yendo demasiado rápido, cualquier cosa vamos retomando, vamos volviendo, porque cada punto de esto se puede desarrollar mucho más, pero para que nos quede un poco de lugar con todo lo que queremos también reflexionar y escucharlo sobre todo también a ustedes, vamos a seguir como avanzando. Acá en esto que ven ustedes, adecuaciones o de pasar de las adecuaciones al DUA, ¿qué significa? Pasar de las adecuaciones curriculares concretas, precisas, individuales para un alumno, a pasar de que las metodologías que se utilicen, las herramientas, la forma de dar los contenidos, demás, sean aspectos que favorezcan a toda la diversidad del aula, ¿no? Y que quizás esas adecuaciones que uno hace para ese joven con discapacidad puntualmente, puede servir, no sé, un apoyo visual, ¿no? De pronto que tal necesita un apoyo visual para, bueno, seguramente a muchos otros chicos les va a venir bárbaro, ¿no? O no le va a hacer nada, no le va a sumar, pero no le va a restar, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ¿cómo pasamos a ese diseño universal del aprendizaje, ¿no? De que son diseños para todos, eso significa, ¿no? Que pensemos en vez de, como dice Alina, en adecuaciones curriculares enfocadas en una sola persona, en ese ejercicio estamos pensando, ¿no? Y generando nuestras prácticas, a que haya un diseño curricular de mayor universalidad, para que llegue a todas y a todos los alumnos de nuestra aula. En esto también de considerar la accesibilidad, ¿no? Que surge, el acceso a evaluar un poco los procesos que suceden en el aula, y tener en cuenta, por ejemplo, desde el punto de vista de la diversidad, que hay veces la diversidad es contemplar que el otro tiene distintos funcionamientos, desde lo físico, desde lo sensorial, desde lo cognitivo, desde lo emocional, ¿no? Y cómo desde ese lugar yo me pongo en contacto con mi alumno, con mi familia, para poder generar esta cuestión para todos también, ¿no? Como ustedes más que nadie, digamos, lo conocen, a los alumnos, y cómo desde ese lugar uno puede, no es algo que se hace ni de un día para el otro, por mucho menos, pero bueno, como está bueno pensarlo en ese lugar, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos a darle un poco de orden quizás a todos estos conceptos, ¿no? Que quizás se pueden ver así expandidos, pero que tienen un punto en común, y que este punto en común es la educación inclusiva, enfocándonos y yendo más a la profundidad de esta idea. Y cuando hablamos de una definición de inclusión, nosotros y adherimos, ¿no? a esta definición que tiene que ver con los procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, en los currículos y en las comunidades de la escuela. Aumentar la participación, ¿sí? De esto hablamos cuando hablamos de inclusión. No solo en los contenidos, sino en la cultura y en las comunidades de la escuela. ¿Qué quiere decir? En los recreos, en las reuniones, en los actos, en el compañerismo, en la cultura, ¿no? ¿Cómo aumentamos la participación de nuestros alumnas y alumnos? Estamos hablando de acceso, de accesibilidad, estamos hablando de participación, y estamos hablando de, en su contrapunto, de exclusión, ¿sí? De que nadie quede excluido en estos espacios, en este espacio de la escuela. Bueno, por ahí
en esto del acceso a la participación de otro, que bueno, es todo muy recurrente, ¿no? Pero tiene que ver y atraviesa todo lo mismo, ¿no? En esto del acceso a la participación, es como que todo va a incidir, y como que nuestras prácticas y todo lo que hagamos o no, en la pandemia, fuera de la pandemia, para con los alumnos, va a incidir y va a tener influencia en esa participación del otro y en esa participación o oportunidad de aprender, ¿no? Esto, No. bueno, por ahí decimos, y está bueno retomar esto de Casanova, dice, la educación, si lo es inclusiva, ¿no? Como que esto de estar aclarando que es educación inclusiva, ¿no? Es algo que tendríamos que trascender y llegar a decir educación, ¿no? Que eso ya, la educación por sí es para todos, o sea, que estar aclarando lo hacemos porque, bueno, es un proceso. Bueno, un poco la definición de educación inclusiva, que es educar en y para la diversidad, donde la escuela debe reestructurarse y organizarse para atender a todos y cada uno de los alumnos, cuyos docentes planifican y desarrollan el currículum en base a la diversidad del aula, ¿no? Esto nos dice Yadora, y también agrega, el aula cuenta con los apoyos especializados para sus prácticas, pero sin reemplazar la figura docente, ¿no? Como eso también, traerlo a colación, porque por ahí el docente es el que debe seguir siendo el docente para todos, y los apoyos, tanto la psicopedagoga, el acompañante que está en el aula, el equipo, con todos otros terapistas intervinientes, son apoyos, ¿no? Que deben brindar herramientas a ese docente para que pueda replantear esa currícula, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos de educación, hablamos de diversidad como uno de los ejes elementales o base, ¿no? Diversidad. ¿Qué quiere decir? Nuestros alumnos y alumnas no son todos iguales. Tenemos que partir de esa base para entender o para enfatizar justamente en los métodos, en los contenidos, en cada una de las cosas y estrategias que nosotros llevamos adelante del rol que desempeña cada uno. Partiendo de esta diversidad, nos hace mirar al otro, ¿no? La diversidad nos muestra que hay un otro, que no es una ficción homogénea, sino un ser, una persona, ¿sí? Que es diferente en su manera de ser, de estar, de sentir, de pensar, de entender, ¿sí? Que tiene una trayectoria diferente de vida, que se vincula, que tiene un nombre, que tiene, ¿sí? Una trayectoria, una historia, ¿sí? Ese otro. Que muchas veces cuando pensamos en diversidad e inclusión, inmediatamente vamos a pensar en la discapacidad, ¿no? Pero nosotros pensamos que la discapacidad es un elemento más de la diversidad, ¿sí? Es una manera, es una condición más, es una condición más. Pero no hablamos solamente de discapacidad cuando hablamos de educación inclusiva, ¿sí? Cuando hablamos de discapacidad, sí nos parece importante hacer esta salvedad. Como nosotros dijimos hace rato, ¿se acuerdan del modelo social? Cuando nosotros hablamos de discapacidad, ¿qué estamos hablando? De personas que tienen alguna dificultad, ¿sí? Ya sea física, mental, sensorial, ¿sí? Pero esa dificultad surge, una discapacidad en su vinculación con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si tenemos, por ejemplo, una discapacidad, una dificultad visual, pero nosotros tenemos un medio de apoyo, por ejemplo, auditivo, que nos permita acceder a un texto que se está trabajando, pero en forma de audio, nosotros podemos trabajar igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El entorno puede ofrecer barreras o puede ofrecer apoyos para que esa discapacidad esté o no esté presente. Que se disminuya también ese déficit, ¿sí? Porque, bueno, por ahí también en relación a las barreras que ahí está, me gustaría sí traer a colación que, por ejemplo, dentro de lo que es la convención, ¿no? Ya en el preámbulo parte con reconocer la discapacidad como esa interacción entre las personas con deficiencia
y las barreras debidas a la actitud y al entorno, ¿no? Que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, ¿no? En igualdad de condiciones con las demás. Ya desde el preámbulo la Convención empieza como a generar eso. Después sus distintos incisos incorpora la importancia y reconoce la importancia de la accesibilidad, ¿no? En los entornos. Y esto, la accesibilidad, ¿para qué? Para gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones y de las libertades fundamentales. O sea, la Convención todo el tiempo lleva eso, ¿no? Los derechos humanos y las libertades fundamentales para llegar a esto. Para quienes no la conocen, estamos hablando de la Convención de las Personas con Discapacidad en específico, que es parte de los derechos humanos, que es una convención que está enfocada en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Bien, y en su artículo 24 es donde desarrolla todo lo que tiene que ver con educación, y como para decir muy así nomás, los que ya vienen hace mucho en el tema, quizás esto les es redundante, pero a quienes no, vale aclarar que la Convención es el instrumento jurídico máximo que está por encima de todas las leyes nacionales, provinciales y demás, y es a lo que uno no solamente que tiene que tender, y que hay un observatorio a nivel internacional que observa permanentemente las prácticas de cada país. Nosotros adherimos en el 2006, por lo cual acá la Convención es ley, y es el instrumento máximo al que digamos, debemos remitir. Sí, tiene jerarquía constitucional, quiere decir que está a la misma altura de nuestra Constitución Nacional, ¿no? Entonces, sabemos que puede ser un ideal o un camino hacia el que vamos, pero no la tenemos que perder de vista, porque es el Estado asumido al formar parte, al adherirse, ha asumido esta herramienta y tiene que garantizarla, ¿no? Entonces nosotros con estas prácticas podemos apoyarnos en esto. Bien, vamos a pasar al siguiente, pero antes me gustaría leer. Ahí Soledad Páez nos dice: pensar nuestras aulas como heterogéneas en términos de Anijovic, difícil considerando nuestra tradición normalista, pero no imposible. Ana Elisa Oliveira nos dice: trabajo en una escuela inclusiva y cuando se logra esto los resultados son emocionantes. Así es. La diversidad nos permite, a diferencia de la homogeneidad, de pensar en uno solo, nos permiten ámbitos donde se trata del respeto mutuo, de la valoración, de la dignidad, de mirar al otro y de lo colectivo que trae a enriquecer el aprendizaje individual, ¿no? Siempre el otro te muestra algo más, ¿no? Y esto de pensar juntos es una cualidad, la diversidad, ¿no? Y no una dificultad, ¿no? Como hay que mirarla desde ese lugar, animarse, ¿no? Bueno, vamos ahora a pasar a compartir un pequeño fragmento de un video de Coral Elizondo. La doctora Coral Elizondo es, la verdad, un referente de España, que ha desarrollado mucho en materia de educación inclusiva, súper recomendable. Bueno, vamos a compartir un minutito de un video. Voy a estar atenta, lo voy a poner a compartir, pero voy a estar atenta a ver si pueden escucharlo. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos ahí, a ver si... Yo ahora lo voy a agrandar, pero ¿pudieron escuchar un segundo cuando probé? ¿Alguien que escriba? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Entonces ahora lo vamos a compartir. Para explicarlo de forma sencilla, podemos decir que integrar es aceptar la diferencia, mientras que incluir es acoger. Integrar es hablar de necesidades educativas, generando de esta forma expectativas bajas sobre el alumnado. Incluir es eliminar barreras a la participación, al progreso y al aprendizaje. La integración se centra en el déficit. La inclusión se fija en las capacidades de todo el alumnado, para poder desarrollarlas en el aula, enriqueciendo de esta forma el aprendizaje para todos. Con la integración, la respuesta educativa es segregadora, puesto que el alumno sale del aula y pocas veces va a poder participar en ella. Por el contrario, en una respuesta educativa e inclusiva,
el alumno va a estar presente, participando y progresando con todos sus compañeros en el aula. De esta forma, queda claro que los apoyos con la inclusión siempre se hacen dentro del aula. Tendremos entonces 2 profesores en el aula para poder trabajar coordinadamente con todo el alumnado del aula. Tenemos de esta forma 2 profesores para apoyar a todo el alumnado. El apoyo a la inclusión es posible. Bueno, bien. A ver. Seguimos. Bien, traemos esta aclaración o esta diferencia que integración versus inclusión, ¿no? Es muy común hablar de integración, está muy en el léxico de todos, ¿no? Decir, bueno, incluso, ¿no? Generalmente nosotros cuando trabajamos en los módulos como centros de apoyo, se habla del módulo de integración escolar, ¿no? Nosotros estamos trabajando desde Valdubieco por un camino que vaya a hablar de inclusión. Sabemos que en las prácticas hay más integración que inclusión. Sí, así es. Pero la apuesta es ir a superar, ir a un proceso que apueste a la inclusión. Que como ahí Coral lo explicaba muy bien, tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Superar esa idea de que en el aula haya un proceso grupal y una persona con una necesidad particular, con un apoyo individual en otro sentido, ¿no? O nada, o eso, ¿no? Nosotros vemos ejemplos, ¿no? Comparten un aula desde lo físico, pero no se comparte desde la pertenencia y la grupalidad, ¿sí? Entonces hay una diferencia en esos ejemplos de lo que es inclusión y lo que es integración. ¿Hay algún comentario o algún...? Víctor dice, bien la comparación y la diferencia de cada concepto. Sí, nos aporta a esclarecer, ¿no? Este cuadro. Bueno, acá como para seguir un poquito en línea y ya casi ir terminando la parte teórica, digámosle así, es decir, que la educación inclusiva es pensarla como proceso y no como resultado, esto que por ahí hemos mencionado, pero no es algo ni rápido ni que es de una vez y para siempre tampoco, es dinámico. Y invitar a pensar en que es al revés, lo que hay que justificar, ¿no? En términos de educación inclusiva es justamente la segregación, ¿no? Es decir, en vez de por qué una escuela debe decir si puede o no incorporar a tal chico porque tiene tal déficit o tal tipo de discapacidad, en general lo que hay que justificar es por qué no puede estar en la escuela, ¿no? ¿Por qué no? Y desde ese lugar, sí, consideramos que hay algunos casos en donde hay dispositivos, centros educativos terapéuticos, en donde el beneficio para el niño va a ser mayor y siempre en esos parámetros es la toma de decisiones, ¿no? También siempre desde la interdisciplina, no desde una mirada netamente médica, ni desde un profesional netamente educativo, pedagógico, si se quiere, ¿no? Sino desde una interdisciplina en donde la prioridad mayor es el bienestar de ese niño, de ese alumno, ¿no? Bueno, y en cuanto a los aportes de la escuela, acá en realidad más allá de traer esta cita un poco de Cole, que habla de lo que es la personalidad de la enseñanza, que siempre tiene que ser en fomento de la autonomía, en esto del conocimiento de la ecología del aprendizaje que está relacionado en cuanto también a los entornos, ¿no? El aprendizaje en cada entorno, su estilo de aprendizaje, ¿no? De cada alumno, todos tenemos esa diversidad en cuanto a las formas de aprender, y las trayectorias de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Respetando eso, lo cual significa respetar las variadas motivaciones, intereses, y también necesidades y contextos, como venimos diciendo.
Pero en todo esto también reconocer que la escuela también tiene su trayectoria y que los docentes también tenemos una trayectoria docente que nos interpela, con un montón de normativas que forman parte de esa política escolar y que a veces no todo es una cuestión de la actitud, sino que por ahí aparecen otras dificultades que son externas a lo individual, ¿no? Y que amenazan. Y que muchas veces tiene que ver con las condiciones laborales, ¿no? Las horas, las exigencias, los caminos que leíamos ahí también, ¿no? El camino de entrenamiento, decía, ¿no? De los docentes para superar reválidas, evaluaciones, digamos, ¿no? Todo esto que les exigen en las trayectorias docentes, paralelo a la docencia directa con los alumnos y las alumnas, ¿no? Todo esto de la exigencia, ¿no? Bueno, ¿por dónde seguimos? Bueno, seguimos como por esto. Bueno, también cerrando diríamos que la educación inclusiva requiere atender la diversidad, la necesidad de todos, como dijimos, tener en cuenta la participación y reducir la exclusión de todos esos grupos que, como dijo Virginia, no netamente son de discapacidad, sino de todas las variabilidades y condiciones que aparecen y emergen. Y que poder hacer todo esto requiere cambios y modificaciones en todo lo que hemos dicho, ¿no? O por lo menos no sé si es cambio y modificaciones, porque, a ver, hay docentes y escuelas que lo están logrando muy bien. Es simplemente revisar qué cosas o qué podemos mejorar, esa evaluación permanente y continua. No es que todos estamos haciendo todo mal, ni mucho menos, sino que cada cual también trata al menos de hacer lo que está a su alcance. Entonces, bueno, ¿qué invitamos? Como que en esta charla y también pensarlo un poco desde... Esto va más allá del momento pandemia, ¿no? Esto. Y requiere revisar esto, los contenidos. Ahora ya en el paso siguiente vamos a mencionar que en las reuniones que hemos tenido con los docentes hemos facilitado la llegada de algunos artículos en donde este qué y este cómo están planteados en un artículo que ahora les vamos a contar. Está contextualizado, digamos. Pero bueno, en el qué a mí me gustaría invitarlos a que pensemos a esto, a qué enseñamos, que eso no es importante, ¿no? Tener en cuenta que en este sentido, en este mundo globalizado, con tan rápido acceso a la información, reevaluar y pensar el sentido de la acumulación y la memorización de los conceptos, de los contenidos, ¿no? Que por ahí brindamos, ¿qué sentido tiene esto? No estandarizar, y también incorporar en el qué los valores, las emociones, ¿no? Eso, como invitar a pensar que no netamente contenido, sino, bueno, las emociones y los valores también son contenidos a dar. Los enfoques, bueno, estuvimos hablando de los enfoques de derechos, de diversidad, en este por qué y para qué, también yo le agregaría casi ahí en estos enfoques, tendría que ver por qué y para qué, bueno, por ahí los propósitos para la vida, ¿no? ¿Para qué educamos? ¿Para que desarrollar qué competencias? Para que los chicos aprendan qué, para que aprendan o para que aprueben, ¿no? Bueno, y en cuanto a las estructuras, está muy ligado a lo que veníamos como hablando en relación a las culturas, las prácticas, la visión de la escuela, los docentes, cómo ver al otro, cómo circula la información, cómo es la comunicación, o sea, todo eso forma parte de la estructura escolar. Y bueno, y ya sí lo que es estrategias y metodologías, por ahí nos referimos a los cómo, y en esto de los cómo, agregaríamos en este contexto también poder pensarlo ahora, invitar a que podamos charlar enseguida sobre eso, qué pasó con los alumnos, ¿no? ¿Qué pasó con sus alumnos, con nuestros alumnos en este momento de pandemia? ¿Cómo se hizo el seguimiento, ¿no? Si yo estoy enterada de cómo fue viviendo esa alumna, y si en ese cómo yo diseñé oportunidades para todos, y si voy generando oportunidades para todos. Como que un poco eso es desde ese lugar. Bueno, como dijo Alina recién, o al principio, esta charla surge de nuestras prácticas en este año, que dio inicio Valdubieco, un poco pensando la educación inclusiva en este contexto de esta pandemia que estamos viviendo, y cómo los equipos con los que estamos trabajando en las escuelas, nosotros tenemos
trayectorias que estamos acompañando, trayectorias escolares que estamos acompañando en diversas escuelas de la ciudad, y hemos hecho unas primeras reuniones con los equipos directivos y docentes, y reflexionando un poco en estos puntos. Cómo se lleva a cabo la escuela hoy, y cómo han podido aprender los alumnos y las alumnas en este contexto, y quiénes son los excluidos en este contexto, si son los mismos del aula, de la presencialidad, o son más, si son las mismas barreras, qué dificultades o qué barreras hemos encontrado, justamente, ¿no? Y qué estrategias estamos desarrollando. Estas preguntas las compartimos con varios equipos de escuelas, y estuvimos ahí reflexionando un poco, y es un poco a partir de ahí que surge compartirla abierta, digamos, a la ciudad abierta, para que esto también, esta reflexión nos pueda servir a todos, ¿no? Y a todas. En este contexto pandémico, donde justamente el contexto ha irrumpido la escuela. Antes nosotros teníamos una escuela y quizás cada docente podía elegir si podía traer el contexto sociohistórico, sociopolítico al aula como un debate, como una reflexión. Cada equipo directivo decidía, ¿no? Si se hablaba o no se hablaba de esto. Pero en este momento el contexto irrumpió y se metió, digamos, a nuestras aulas sin poder elegirlo, ¿no? Entonces, de repente, todo lo que estaba pasando a nivel social, político, económico, nos afecta directamente a la escuela, ¿no? Y nos ha cambiado la configuración. Y hemos transcurrido una primera etapa en donde hemos restablecido nuestras maneras en forma emergente, ¿no? De nuestras metodologías, de cómo llevarlo a cabo. Y ahora que ya estamos varios meses avanzados, incluso que se nos propone la nueva presencialidad, tenemos un montón de interrogantes, y podemos mirar para atrás ahora sí y evaluar qué pasó, cómo lo hemos vivido, cómo lo queremos vivir, y si la escuela que vamos a traer en la presencialidad va a ser la misma, qué va a quedar de esa escuela y qué se va a transformar. Bueno, todos estos interrogantes estuvieron. Y nosotros hemos elegido dos artículos de revistas, y de revistas digitales y de diarios, de una exposición que se llamaba Escuela en Línea, de Silvia Corso, ¿no? ¿Querés que lo ponga? Bueno, dale, que estuvimos compartiendo. Bueno, Silvia Corso es directora de una escuela grande de la Villa 31. Sí, de Buenos Aires. Es también una referente en educación inclusiva, y ella dio una charla que está en internet. Y bueno, y entre todos hablaban mucho sobre el contexto pandémico, de la educación, y entre todos los artículos que compartieron, habían dos que nos parecían como que tenían que ver con esto que estábamos tratando de compartir hoy. Uno de ellos es, a ver cuál es el título de cómo a los que en la escuela. Es un diario de la Patagonia que se llama Tiempos del Sur, y este artículo está a cargo de Gustavo Gali, que es especialista en educación. Y él plantea en este artículo si es posible que la escuela llegue a casa, ¿no? ¿O qué de la escuela llega a casa? ¿Sí? Pensada en esta escuela como una institución que tiene como objetivo no solo brindar conocimiento, sino ser un espacio de socialización que posibilita romper este como círculo endogámico que es la familia, y nos permite vincularnos con otros, generar un intercambio, esto de lo colectivo, ¿no? El mundo plural, ¿no? Y habla y hace énfasis en esto mismo que veníamos hablando, ¿no? De partir de que la educación es un derecho, y que el Estado debe garantizarlo, ¿no? Aún en circunstancias excepcionales, que así lo dice la ley. ¿Qué significa que lo garantice el Estado? Significa que debe resolver cuestiones como la conectividad, como sí,
los materiales impresos si así son necesarios, pensar nuevos puestos de trabajo ajustados a las demandas de hoy, a las necesidades de hoy. Todo esto significa que el Estado se haga cargo, que el Estado garantice la educación. Entonces habla de pensando en este contexto, en qué llega a la casa, habla de que la escuela debe seguir luchando por construir lo común, ¿no? Porque la escuela tiene ese objetivo, conocimientos o brindar un currículum común. ¿Y qué es lo común? Lo común es justamente eso que puede llegar a todos. Y ese es el desafío, ¿qué puede llegar a todos? Es lo que nos plantea. En un primer momento de la pandemia, estuvimos enfocados en los cómo. Cómo llego al domicilio, cómo, no sé, la plataforma, cómo me conecto con una videollamada, hago un video, le hago un audio, no sé, el Classroom, las secuencias didácticas que compartimos a partir de ahí, cómo mantenemos el vínculo. En los cómo, estuvimos pensando en los cómo. Pero este artículo nos lleva a pensar justamente eso, ¿no? El qué. Cuando pasamos del foco del cómo al qué de todo eso que compartimos llegó? Y entonces trae a pensar en que menos es más, dice, esta máxima tan escuchada, sí, menos es más. Bueno, sí, y que no significa bajar la calidad educativa, sino volver a los puntos nodales, volver al centro, a lo esencial de enseñar, qué quiere enseñar la escuela, ¿no? Y en algunas circunstancias pensar también que lo que abunda daña. Y en estos contextos, en donde la escuela irrumpió, dejó el aula y se fue a la familia, pensar también este factor de la familia, cómo ha llegado a cambiar los escenarios, ¿no? Y los métodos. Cómo la escuela, que era un lugar público, un lugar de participación pública, ahora ha irrumpido un lugar privado, que es la familia, y nos invita a pensar la familia no como una mirada romántica, dice el texto, como las de las publicidades de banco, ¿no? Esas familias perfectas en donde está todo bien y todos sonríen, sino nos invita a pensar en una familia real que atraviesa circunstancias difíciles desde lo económico, desde los roles, situaciones de maltrato, desde los tiempos de padres que trabajan, jóvenes, hermanos que se hacen cargo de otros hermanos más pequeños, cuántos de las dimensiones de las casas están adaptadas para realmente que los chicos y las chicas de alumnas puedan desarrollar sus trabajos en casa, ¿no? Tenemos tres niños o niñas en casa con tarea y un niño chiquito, un bebé, ¿sí? Y estamos cocinando y uno está haciendo deber, digo, todo eso dentro, ¿no? de la casa. Entonces dice, también pensar que a veces la escuela que llega a casa también es un aire fresco, es una pausa a situaciones. Pensar que también la escuela, entrando a la casa, rompe el encierro, ¿no? Y aporta quizás fantasías, maneras de pensar, cambiar la mirada, cambiar el enfoque, ¿no? Depende también, ¿no? Desde cómo, ¿no? Yo digo, eso es el texto, pero digo, ¿qué importancia y en el cómo lo hagamos puede ser así o no? Uh-huh. Bueno, eso. Nos invita a pensar, a tomar conciencia de qué significa la escuela en casa y cómo esos conocimientos fragmentados en este aislamiento nos hace pensar entonces en qué es lo fundamental o nodal. Por eso ella invita a pensar, él, mejor dicho, que es Gustavo Gali, sí, Gustavo Gali, nos hace correr el foco de los cómo a los qué. Bien. Bueno, no sé si te parece por los tiempos compartimos el otro o invitamos a que alguna de las escuelas que están quieren, si alguno leyó el texto, decir algo o... Sí, algunas... 5 y 10 y pasaríamos a después los emergentes de las charlas. Sí, igual recuperar algo del otro texto que es la educación lenta, de menos a más, también es en la misma línea, pero aporta algo sobre los tiempos.
No sé si les ha pasado, no sé si les ha pasado, seguramente les ha pasado. Sabemos, ¿no?, de cuántos alumnos y alumnas están atrasados en los contenidos que hemos dado. ¿Les pasa? Sí, educación lenta. Habla sobre los tiempos. Y este texto invita a pensar, que es de Enrique Díez, del Diario de la Educación, que, bueno, también es experto en educación, y habla del modelo, de pasar a un modelo de educación lenta. ¿Qué significa? En donde podamos bajar las prisas y poner el enfoque, por ejemplo, en los procesos de aprendizaje, de centrar los esfuerzos en las estrategias, ¿sí? Tener en cuenta los distintos ritmos, a contraposición del modelo tradicional, que va a primar los resultados, que va a primar la memorización de exámenes, de avanzar en contenidos o en temarios en la currícula, ¿no?, acumulando, ¿no?, contenidos fragmentados. Entonces, este modelo de la educación lenta, que también es llamada educación del caracol, bueno, después si lo quieren investigar, es muy interesante, habla de recuperar los tiempos de aprender en profundidad y con sentido, ¿sí? Y habla también de pensar no solo en lo pedagógico, sino en lo que están necesitando las personas, los niños y las niñas y los jóvenes, en cuanto al acompañamiento y al cuidado en este contexto. De ver cómo están viviendo este contexto, las familias, cómo le están viviendo su barrio, su ciudad, y todo lo que permite también analizar los sentires de las personas que están aprendiendo, ¿sí? Bueno, diría eso nada más. Ah, sí, otra cosa interesante que habla, que también lo dijo Aline en un momento, de agregar contenidos que tienen que ver, ir más allá de la currícula, ir un poco a los contenidos que tengan que ver con los valores. Y dice, ¿por qué no pensar también en la solidaridad, en el desarrollo de la comunicación, en recuperar espacios del hogar para experimentación, en poder permitir en nuestros contenidos analizar la realidad, ¿sí? Dice, animarse a perder el tiempo acompañando y escuchando a esos seres, a esas personas, esos seres que son nuestros alumnos y alumnas. Muy interesantes estos dos artículos. Les preguntamos si, no sé, algunos de las escuelas o de los que hayan participado le han leído, o a ustedes les resonó, o les parece algo para compartir. Abrimos un poquito. ¿Tenemos algo? Sí, vamos leyendo. Bueno, Víctor dice que es un problema que tenemos todos. Vamos a ver, que hay muchos, vamos a ver desde dónde quedamos. Silvia Jovita nos dice, debemos ser más empáticos con las familias y la situación que atraviesa, o sea que nosotros también estamos pasando lo mismo. Tengo varios alumnos atrasados por diversas situaciones. Estela nos dice, bueno, también sí, varios. Alejandro nos dice que este contexto de pandemia generó mucha exclusión. Silvia dice, ser docente hoy en este contexto es muy difícil, más allá de los contenidos, transmitiendo y acercando a las familias a los temas de aprendizajes. Nos dijo, bueno, acá también hay, solo le cumplen 3 o 4 alumnos con las tareas. Ailén dice, sí, a mí solo, eso, me cumplen 3 o 4 alumnos. Sí, le dice, a veces no sé si hago bien en llamarlos o mandarles mensajes porque parece fastidioso, los padres no contestan. ¿Les pasa a ustedes? Les pregunta Silvia. Dora Douglas Price, mi prima ahí, haciendo el aguante, y gracias a varios ahí de todos los que están. Dice, educación en tiempos de pandemia donde los pares no son los compañeros, los amigos del cole, ahora son papá y mamá que trabajan desde casa y quizás otros hermanos que van a la universidad. Lore, sí, ¿no? Lore ahí también es del equipo, así que yo también vamos, ya saben todos los del equipo que está ahí presente, Lorena Costa, Constanza Gómez, Valeria Pichetti, bueno, también pueden habilitarle palabra cuando quieran. Nos dice Lore, alumnos que necesitan apoyo pedagógico y emocional, muchos no pueden ni si quieren. ¿Querés contarnos más, Lore? ¿A qué te referís?
Y Jessica dice, hay padres que directamente no les hicieron hacer la tarea porque ningún niño repetirá el año que excluyó a quienes, a quién. Sí, bueno, ahora esto ya va a estar dentro de los emergentes que ha salido en otras reuniones. Acá, ¿qué más nos dice Mari? El vínculo, fortalecer los vínculos entre la comunidad educativa, familias y escuelas, acompañándonos para seguir aprendiendo. Lore, ¿querías agregar algo? No me pidió la palabra. No, listo, bueno. Ana, es mi trabajo llamar y te puedo decir que sorprenden. Te puedo decir que te sorprenden. De lo lejos de la realidad que estamos. Esto de estar respondiendo allá que preguntaba una de las chicas, esto de a veces no saber si llamar o no. Yo me pregunto a qué escuela vamos a volver si se da la opción de seguir en plataforma. Necesitamos formación en educación y en educación emocional, nos dice Mariela Hernández. Enzo sí es bastante complejo dar clases en estos tiempos, le falta recursos tecnológicos y conexión. Fanny, también ahí, cuñada casi. Es muy importante el vínculo en esta pandemia. Dora nos dice adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Y donde no todos tienen acceso a internet y otros recursos que son necesarios para esta conectividad que se requiere, pero es fundamental el apoyo desde casa. Marcela Rodríguez, si no me equivoco, ahí es la vice, ¿no? La escuela presente. Chemau, ¿sí? Sí. Hay también autoexclusión por parte de los padres. Eso es verdad. Laura sí, Darac, como dijimos, ¿no? Hace rato, la escuela la hacemos entre todos, entre todas, y no solo tiene que ver con la labor docente y la conducción, ¿no? Cómo es importante en este contexto en donde la familia ha tomado un rol protagónico, cómo pueden ser facilitadores o obstáculos en estos procesos, en estas trayectorias escolares, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Como eso. Laura Darac nos dice, como aporte de que nos deja la pandemia, los alumnos piden ser escuchados y espacios de diálogo, y que no se consideren como una falta de tiempo. Hay que repensar mucha práctica, no todo es contenido. Lucía Elena, yo no solo doy clases, sino que debo apoyar a mi hijo, una amiga que estudia, un profesorado y mi pareja con su estudio en ingeniería. Ni ganas de perseguir a mis alumnos. Bueno, sí, ¿no? El agobio de toda esta situación que tampoco nos es ajeno, ¿no? Porque, por otro lado, una de las cosas es que el aula ha ido a la casa para los alumnos, pero también ha ido a la casa para los docentes, ¿no? Lo que están compartiendo acá, ¿no? Cómo nos ha cambiado el trabajo de cada una de las maestras y maestros, tener que planificar y desarrollar todas las metodologías, los contenidos en nuestra casa y además dar clases por estas plataformas que se proponen, ¿no? En estos tiempos. Silvina dice, bastante complicado estar al día con los deberes, con nuestros hijos, tal cual vamos lentos como caracol. María Belén Peralta, es muy interesante lo que plantean, estamos acostumbrados a tener que cumplir parámetros, nos proponemos y exigimos un resultado, olvidando que somos personas en este momento atravesados por más dificultades de lo habitual. Es tiempo de aprendizaje para todos. Es cierto, María, y bueno, por ahí también cuánto de esto tiene que ver con también la gestión, ¿no? Porque la gestión y quien está en cabeza de la conducción de un establecimiento educativo también va a hacer sentir más o menos la presión, también va a asumir más o menos responsabilidades en cuanto a las cosas que sucedan y a las estrategias a poder implementar como escuela. Lucía Elena Arce nos dice, imagínate a alguien en ese caso y sumarle la falta de recursos. Tal cual. Leí otro artículo que decía, ¿no? Muchos de los jóvenes que hoy están en la casa están apoyando estrategias económicas familiares, ¿no? Como hace rato dijimos, están cuidando a los hermanos, pero también están enfrentando situaciones económicas de estrategias familiares que han desarrollado muchas de las personas que han perdido los empleos, ¿no? O que se han visto restringidos sus ingresos por las etapas de aislamiento que hemos pasado, ¿no? Por estas fases. Uno que no nos deja salir y muchos trabajos han quedado obstaculizados. Vanessa nos dice, personalmente trabajamos con Classroom, clases de Meet, ellos necesitan vernos, sentir que estamos, pero el apoyo de la familia es fundamental. Víctor Funes nos dice, en mi caso la falta de compromiso de los padres es preocupante.
Bueno, no queremos dejar de leer todo esto, pasaríamos a lo emergente y seguimos leyendo enseguida. Dale. Porque tiene que ver con esto. Vamos a compartir algunos. Sí, está bien compartido. Está compartido y lo han tenido todo este tiempo. Esto que vamos a compartir son, a partir de las reuniones que hemos tenido, que les dijimos, cosas que nos han llegado como conclusión, algunas cosas que nos han compartido, otras cosas que hemos concluido con el equipo. Y una dice, la falta de presencialidad y el contacto físico. Pensando en que la escuela es un espacio de socialización, ¿no? De encuentro con el otro. ¿Sigue estando en un encuentro por Meet? ¿Es grupalidad? ¿Es ese encuentro, esa suma de ventanas que tenemos de nuestros alumnos? Es para pensarlo. La accesibilidad a los recursos y a la conectividad. Eso salió mucho, pero también como la importancia de no quedarnos solo en eso, ¿no? En que la dificultad de la pandemia es el acceso, de que si no tienen dispositivos o que por ahí sí los tienen, por ahí a modo, así paréntesis, contamos que con Virginia además estamos en el centro de día, en donde trabajamos con jóvenes y adultos, y esta cuestión, si bien no son alumnos, son concurrentes, que nosotros les llamamos, estamos en el mismo jaque que ustedes, digamos, desde el lugar docente, tratando de hacer llegar, pensar metodologías nuevas, con videos, de qué forma llegamos a la familia, en algún caso es a la familia, en otro caso es al joven, pero bueno, en esa, no quedarnos en que, digamos, el celular de tal familia que nos ha pasado, es decir, bueno, tienen un celular para toda la familia, la verdad que vos le mandás algo y no tienen la capacidad en la memoria siquiera, digamos, como para, todas esas cosas suceden y sabemos que es real, ¿no? Pero ¿cuánto nos quedamos que en la pandemia eso fue la dificultad, ¿no? Y cuánto solo ese aspecto fue el que generó más o menos exclusión en este contexto. Sí, y cómo las estrategias también que se han llevado individualmente por los docentes, con sus actitudes, como hablamos hace rato, personales, ¿no? O además los equipos directivos para sortear, ¿no? Desde llevar, no sé, docentes que han llevado el material impreso a la casa de alumnos, ¿no? De alumnos, ¿no? O nada, un video, como decía hace rato, y le mandé hice una llamada personal, y le hice un audio, hice una videollamada con 3 del grupo que están con dificultades emocionales, o digo, ¿no? ¿Cómo se han pensado estas estrategias? Bueno, otro punto es el lugar de las familias. Una cosa es trabajar en, y otra cosa es trabajar sobre la familia, ¿sí? Entonces, por ahí cuando hablamos de no, las familias no participan, la familia, hay una cultura, ¿no?, que llevamos desde hace tiempo, ¿no?, el lugar de la familia en la escuela, y es un punto a revisar, cómo nos conectamos y cuáles son las estrategias y el lugar realmente de participación activa que le damos. Que en este contexto también, como para agregar y pensarlo en todas las organizaciones, no solamente lo escolar, es un desafío incorporar a la familia e incluso en este caso a las propias personas. Ustedes, porque eran docentes, a veces son niños, pero no por eso hay que dejar de incorporarlos y de que tengan primeramente su voz y respetar eso. Después como que también en segundo término en esto de la familia, si es o sea, si yo le doy la voz y el otro también decide en ese proceso escolar, si yo lo hago en cuanto a en esta cuestión de acompañamiento, de vos también me apoyás para lo mejor del alumno, a nivel de intimidad o acompañamiento que irrumpimos en las casas, o sobre, ¿no? Que es decir, bueno, toma, te mando esta tarea, fíjate, toma, hacela, si cualquier cosa estoy, si necesitas, pero bueno, como que allá va, ¿no? Desde ese lugar pensarnos, ¿no? Y todos, no docentes, todas las organizaciones. Voy a traer un relato que salió en una de las reuniones que a mí me pareció muy interesante, que una maestra de primer grado nos contaba, ¿no? La dificultad que era enseñar a leer, enseñar la alfabetización básica de inicio en primer grado, en primer grado, en este contexto. Entonces dice, yo lo que hice fue trabajar los métodos de alfabetización con las familias, primero. Hice toda una capacitación a las familias y después arrancamos el método todos juntos. Entonces nosotros dijimos, mirá la estrategia, ¿no? Y en este caso sería, ¿no?, el trabajo con las familias, como dicen. Bueno, otro punto, nuevas metodologías. Por ahí que
que tenemos por nosotros, pero... Bueno, el ministerio, las exigidas por el ministerio, ¿no? Que a veces nos contaban que escuelas arrancaron con una metodología y después fueron exigencia mudarnos todos hacia Classroom, bueno, y estos formatos que tienen que ser para todos iguales, que no quiere decir que sean accesibles a todos, ¿no? Las metodologías que han permitido o no, sabemos también que equipos directivos han tenido una amplitud para recrear o para crear nuevas estrategias, y hay otros equipos que se han mantenido más cerrados, ¿no? Más tratando de sostener sus prácticas que venían desarrollando antes del aislamiento. Bueno, esto que nos ha llevado a revisar los sistemas de comunicación, porque la conexión y la virtualidad en comunicación no es sinónimo de comunicación, ni de encuentro, ni de interacción humana, ¿no? Por ahí esto en cuanto a también nos pasó, lo decimos también desde el sentido de revisar la comunicación dentro de la escuela, ¿no? Con los directivos y con los docentes, en qué momento se da, más allá de que esto nos desacomoda a todos, ¿no? También pensarlo como post pandemia, en qué momento yo con el directivo me junto con el docente y veo cómo va ese alumno, ¿no? Cómo va ese alumno puntual, en el caso que se está acompañando como con alguna dificultad, cómo van todos los alumnos, cómo va todo ese proceso de aprendizaje en esa aula, en qué momento lo hago, cuando me llaman a una reunión, cuando lo voy viendo y lo tengo planificado como parte de mi proceso y planificación estratégica escolar. Sí. Bueno, los tiempos de la escuela y los tiempos de los alumnos es otro punto que ha salido como emergente. La motivación y la emoción, y cómo influyen en los contenidos, porque yo te puedo dar un contenido y está súper didáctico y demás, pero si la emoción del que está del otro lado en el vínculo no está bien, no hay forma, ¿no? Y después otro punto que es muy importante es la evaluación en estos contextos. ¿Cómo evaluamos? ¿Evaluamos la cantidad? ¿Evaluamos los contenidos que aprendieron? ¿O evaluamos la calidad del proceso? ¿Cómo han vivido esta trayectoria en su contexto? ¿Nos damos lugar a ese tipo de evaluaciones? Bueno, o que la evaluación sea cuantitativa o que nos permita una reflexión y una construcción. Bueno, estos han sido un poco los emergentes. Les daría apertura al micrófono, quizás alguien que quiera hablar. Respecto por ahí a los emergentes de la pandemia, lo que por ahí es fines administrativos, como son las 17:30 y queda un trecho para seguir reflexionando, pedimos que sean acotaciones breves, ¿no? Y bueno, algún relato desde dentro de estos emergentes para la pandemia. O de esto mismo que hemos contado, o de otros que no están en esta lista de emergentes que hemos... Mientras se van animando, Leo, mi hermano también es docente, tiene un alumno que no tiene conectividad y él lleva las tareas al niño a su hogar con todos los recaudos necesarios y un gran sostén para ese niño y que sus padres se han separado. Soledad nos dice, eso que está enunciando es muy interesante de pensar también. Leticia dice, desde la Escuela Generativa Estación Danza Arte trabajamos con un blog de la escuela en los ABP y nos ha dado resultado. Tenemos el 95% de los alumnos activos. Buenísimo, Leticia, de ahí de Nijiski. Es muy interesante que nos compartan las experiencias, porque ha sido creativamente, digamos, la labor de cada una de nosotras, ¿no? Por ahí que nos nutramos así, está bueno. Enzo nos dice, ni hablar en el nivel secundario, cómo los alumnos abandonaron las clases, pensando que no son evaluados para acreditar su aprendizaje. Esto también surgió dentro de las charlas, la evaluación, en tanto a que en los docentes en sus relatos, que la idea era recuperar un poco nosotros de relatos, pero nos decían, cuando se supo que no iban a ser evaluados, o sea, la participación disminuyó un montón. Entonces, también como eso, ¿no? Fue una política, fue una decisión que desde afuera afecta lo que es la escuela y está bien, pero ¿no? Esto nos pone en jaque también, porque digo, estamos enfocándonos entonces en los contenidos. La escuela para los alumnos y para los docentes tiene tanto énfasis en los contenidos, ¿y qué pasa
con ese joven, ¿no? Si la escuela le estuviera brindando un espacio, no sé, de contención o de charla o de reflexión, o que fuera interesante para que encontrara otra cosa más allá de aprobar contenidos. ¿Alguien habilitó? Hola, Sí. Hola, sí, te escuchamos, Cecilia. sí. Una cosa cortita nada más. Mi tarea es en un centro, no en un centro, en un colegio para jóvenes y adultos. Y sí fue cierto eso de que teníamos mucha, por lo menos a nosotros nos pasó que tuvimos mucha participación de los alumnos hasta que se conoció de que no iban a ser evaluados, y una vez que se conoció eso, los alumnos mismos dejaron de participar. Y sí nos costó y nos cuesta establecer estrategias, porque también en el caso de ellos los atraviesa la cuestión laboral. En muchos casos son Claro. jóvenes que tienen trabajos precarios o precarizados, mejor dicho, y en algunos casos perdieron sus fuentes laborales. Al margen de eso, quería contar una bonita experiencia que nos pasó en este tiempo de pandemia, y que fue cuando fue los incendios, hace un par de semanas atrás. Dos de los chicos que integraban el curso eran bomberos. Entonces, bueno, fue llamativo que yo hice un comentario en el grupo de WhatsApp diciéndoles que, bueno, que estábamos con ellos y demás, y los compañeros, inclusive aquellos que no habían participado desde hace mucho tiempo en el grupo, empezaron a participar y a vincularse, e inmediatamente aproveché eso como para, bueno, a ver, gestionemos, hagamos algo, solidaricémonos, llevémosle cosas a los chicos, o sea, digo, esta cuestión de lo vincular, ¿no? Por ahí a lo mejor nos pasa todo esto en lo contextual de la norma que dice, no, no hay problema, no van a ser evaluados, pero hay una cuestión que ha quedado como en la más absoluta de las soledades, que es lo vincular, ¿no? Que es el espacio vincular que permite el aula, el espacio vincular que permite el aula con los compañeros, con los docentes, con un otro. Yo estoy en el último año, entonces en vinculación con lo que quiero hacer el día de mañana, cómo me imagino, digo, ¿no? Todos esos espacios, ¿no? Solamente a los fines de contar. No, buenísimo el relato, Sí, Cecilia. esto que decís, Cecilia, es un poco lo que hablábamos, ¿no? De cómo está bueno en el qué integrar no solo los contenidos, sino valores o experiencias que nos están pasando, cosas que realmente sean del contexto y del interés de las personas, ¿no? Que están. Cuando vos decís, hablamos del incendio, y no, ya no estamos hablando de un contenido fragmentado de la escuela que está ahí estanco, que no me van a evaluar, entonces queda guardado, sino está tocando algo de mi vida, de mi compañero que está en una situación, ¿no? O bueno, de lo laboral, de un montón de cosas que... Y de la actualidad, ¿no? Sí. Que por ahí quizás en la escuela a veces pasan un poco menos, porque hay como una diaria y otro tipo de vínculo que se genera. Pero, por ejemplo, pasa mucho en nivel de educación superior, ¿no? En donde a veces pareciese ser que uno se mete ahí en una burbuja de contenidos y de intelectualidad, y la realidad queda como por fuera, ¿no? Y de hecho las prácticas profesionales, tanto de docentes, y de ahí en más que invitar, y me alegro que haya estudiantes presentes, y vincular al Instituto de Formación Docente, porque cuánta necesidad hay de que generemos también el diálogo con una institución que es formadora de formadores, y que podamos ver estas cosas, ¿no? A veces los alumnos dicen, voy a ir a hacer mis prácticas a tal escuela, y es como que si ahí apareciera la realidad, ¿no? Como que si en tercero o cuarto nos pasaba a nosotras también desde el trabajo social. Es decir, tenías 3 años de contenido teórico, bueno, vas a salir a ver las prácticas, bueno, es como que estuviera completamente en otro lado, ¿no? O sea... Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia o reflexión hasta este punto?
Animémonos, pequeños relatos, Yo quiero agregar acá experiencias. algo, mientras ustedes habilitan nomás el micrófono, al que se anime, por favor. Nos decía una docente, ¿no?, en estas reuniones que hemos tenido respecto a estas cuestiones que estamos preguntando acá también. No puedo asegurar nada de lo que sí puedo en el aula, porque la forma de llegar es distinta. Otra nos decía, los contenidos anuales, todos los tuve que descomplejizar y reducir a lo mínimo. Fue como decisiones así, docentes, ¿no? Las dificultades más recurrentes, esto de no poder hablar con el niño, la niña, en general con los alumnos, la dificultad o la impotencia de que no te vean, de que no escuchen tu voz, de ese no ir y vuelta del vínculo que recién también agregaba Cecilia. Bueno, ¿habrá alguien que se anima? Sí, hay alguien. Sí, hay alguien. No se escucha. Un poquito más No se fuerte. escucha, más fuerte, subir el Reunión, volumen. Ana, te digo que... Dale, ¿ahí me escuchás? Sí, sí, sí. Hola, ahora sí. Sí. Que mi trabajo es estar un poquito en el medio de lo que estamos hablando, ¿no? Porque estoy trabajando como preceptora ahora y me encuentro ante la desidia de los chicos y la desesperación de mis compañeros. Tengo mis grupos de WhatsApp, obviamente con los directivos también y mis compañeros, y el pedido de socorro de posear clases virtuales y no se conectan, empezar a plantearse si en verdad estamos haciendo bien el trabajo nosotros o es el problema en los chicos. Y la realidad es que no estábamos preparados para esto. Ninguna de nuestras materias pedagógicas de nada nos enseñó cómo poder dar clase virtual, y específicamente cuando elegimos estar en comunicación con nuestros alumnos en un aula. Yo lo que puedo plantear, es cierto que los chicos no les está costando mucho, pero porque también sienten que, más allá de lo que dijimos, ¿no?, de que no se llevaba materia, yo los he tenido que hacer entender que el saber iba a tener que estar el año que viene, así que no era algo piola no hacer nada este año, que el año que viene se lo iban a complicar, pero que la realidad yo veo en que los chicos están muy desmotivados, no tienen, los padres, yo lo puse uno de los comentarios, que no están al tanto de la realidad que están teniendo sus chicos. Estamos haciendo muchas videollamadas con los tutores, con las tutoras, con las profesoras a cargo de todo el sistema evaluativo de la escuela, y se está tratando de encontrar. Tengo chicos con discapacidades que escriben con la boca, tengo chicos que tienen problemas, es decir, yo había trabajo en una escuela inclusiva maravillosa como es la EPA Rosenda Quiroga de la Punta, y realmente es todo un poco lo que ustedes están comentando, ¿no? Uno hace mucho y a veces no está devolviendo, no se nos devuelve todo lo que estamos queriendo que se note nuestro trabajo, pero yo considero que tenemos que ir aceptando lo que tenemos, porque el año que viene, si seguimos, nos va a ir mejor seguramente, pero ahora no es momento de sentirnos que no estamos trabajando bien y que los chicos no están trabajando bien, porque se está haciendo lo que se puede, por lo menos desde el punto de vista que yo tengo, ¿no? Constantemente tengo a cargo 5 cursos, así que cada curso casi 40 chicos, así que Wow. realmente Ahí así. hablamos también, ¿no?, de las condiciones que tenemos y los recursos para enfrentar esta situación, ¿no? 5 cursos con 40 alumnos cada uno, ¿no? Bueno, Y es gracias, lo que Ana. hay, porque la realidad es... Como decís, ¿no? No, por favor, Bendiciones. gracias a ustedes, chicas. Gracias, Ana. Acá Silvia Jovita nos dice, la decisión del gobierno de no evaluar fue un problema y ahí se notó una falta de responsabilidad de familia, eso no ayuda tampoco. Marcela Rodríguez dice, sucede que los alumnos del secundario están escondidos de la escuela, saben todo lo que sucede, pero ellos no se visualizan para los docentes y los directivos. Leía un informe, creo que sí, un informe de UNICEF en este contexto de pandemia, que habla sobre, desafíos que tenemos ahora en la vuelta a la presencialidad. Y decía que cerca de la mitad de los jóvenes están viviendo situaciones emocionales de dificultad, ¿sí?
Bueno, hay psicólogas y hay, digamos, en el equipo ahora que sabrán un poco, ¿no? Bueno, y todos sabemos un poco. Esto de la desmotivación, del encierro, del aislamiento, el impacto que tiene para los niños y niñas, pero también para los jóvenes, donde los pares tienen una importancia en su identidad, en la construcción, ¿no? Su estado de ánimo, ¿no? Sí. Esto de salir, también juntarse el fin de semana, o sea, todo esto cómo incide en el ánimo y en el estar. Entonces, bueno, desde ese lugar es como complejo. Bueno, podemos ir avanzando un poquito y vamos, quien quiere, quien se vaya animando, les pedimos por favor de que vayan sumando. Seguimos como con disparadores para construir, bueno, y en 10 minutitos estaríamos como en condiciones de ir cerrando también ya la charla, agradecer la permanencia de casi todos ustedes hasta este momento. La verdad que por ahí, bueno, me da pena de que a mucha gente no inscribimos por la cuestión de los cupos, miedo a la plataforma y esta cuestión del asta que te permite el Zoom, y bueno, finalmente algunos de los que se preinscribieron no lo han hecho, o bueno, esperemos que sea eso y que no sea que también a veces te pasa con el Meet que no se puede visualizar con quienes tienen el correo .edu.ar. En algunas, a mí me ha pasado que depende de qué dispositivos y de qué lugar, así que esperemos que no se hayan quedado sin poder participar los que estamos. Bueno, avanzamos entonces y bueno, traemos estos disparadores que tienen que ver con lo mismo que también venimos hablando, ¿no? Para que podamos pensar en conjunto. ¿Qué estoy dispuesto a dar y a hacer para promover una escuela inclusiva? ¿Cuáles son las dificultades o barreras que se sostienen y que observamos? ¿Qué estrategias y recursos puedo compartir a fines de que sirvan como buenas prácticas inclusivas, ¿no? Y como prácticas que le pueden servir a otro docente en otra escuela, si bien cada alumno es distinto, las estrategias y esto de compartir podría llevarnos a otra charla, ¿no? A otra charla entera de poder decir, pensamos estrategias y recursos, así que bueno, desde ese lugar invitar a pensar y a compartir. Las tareas, secuencias didácticas y o planificaciones que estoy realizando como docente, ¿incluyen a la diversidad de los alumnos? O en este sentido, si ya hay alguien que tiene un equipo de integración o una maestra de apoyo, si tiene eso ya es como que, bueno, nada, tiene algo y me aboco un poco más a esta cuestión de los demás, que sí la hay, diversidad en el aula, pero que por ahí como no tienen esta parte, si se quiere, de la cobertura médica, los dejo de lado. La verdad es que bueno, que se haga un poco cargo el pedagogo, que se haga cargo un poco el equipo, porque cobran para eso, ¿no? Son a veces unos relatos que no se encuentran. O lo tomo también ese alumno como parte de, recibo el apoyo de los especialistas, pero también es mi alumno, ¿no? Desde ese lugar. ¿Cómo es la comunicación y el trabajo en el equipo? Esto que también venimos diciendo, entre los actores, ¿y quiénes son los actores? Diríamos que son los alumnos, la familia, los docentes, los directivos, y en este caso, bueno, los equipos de apoyo a la integración escolar. ¿Cómo nos repelamos también nosotras? ¿Cómo que a nosotras también nos ha pasado? Que bueno, esta pandemia también nos trastocó, y que decir, bueno, ¿por qué no hicimos más reuniones? ¿Por qué no empezamos un poco antes? ¿Por qué? Bueno, desde estos lugares también poder pensar desde un lugar crítico para poder identificar y sugerir cambios, ¿no? A nosotros mismos. Y repensar la escuela y el hacer de forma permanente, ¿no? Como esto de generar oportunidades para aprender siempre, ¿no? Esto, en un momento en las charlas de Silvina decía, esto no es un seminario así que decís, bueno, escuchamos educación inclusiva y ya está, listo, ya vamos a ver y salimos, ¿no? No, o sea, es esto, es una forma de ver y hacer permanente que tenemos que tener. Bueno, y nos vamos a plantear como de todo esto, porque por ahí se va un universo muy grande. 3 preguntas, reflexión, si se quiere. Y la primera es ¿qué enseñar? No se puede enseñar todo lo que teníamos planeado para este año en presencial en un aula. La verdad, no se puede. Porque este intercambio, este ir y venir que se necesita en el vínculo pedagógico, tenemos muchas barreras. Así que bueno, nos interpelamos sobre qué enseñar, por sobre el cómo, que es lo que estuvimos hablando, qué valores y tipos de conocimiento se priorizan o se transmiten. Como dijimos recién,
no solo los contenidos pedagógicos, sino qué otros valores más voy a agregar a mis contenidos, valores humanos, ¿no? Acá, perdón, Daniel Udo en relación de eso nos plantea, creo que es importante reducir lo mínimo a los aprendizajes significativos, ya que cantidad desbordada de contenidos no implica mejor educación. Gracias, Dani, ahí de la Escuela Especial Montessori también ahí presente. Liliana Garela Sosa dice, durante la no presencialidad tuve que priorizar los contenidos esenciales, buscando una formación valorativa. Definitivamente el vínculo es muy importante y cuando no hay conectividad cuesta mucho llegar a ellos. La escuela retoma la presencialidad, al retomar la presencialidad va a ser distinta. En este contexto de virtualidad hemos aprendido mucho, algunos de golpe, otros ya tenían alguna capacitación en uso de plataformas virtuales y eso ayudó. Es todo un aprendizaje. Digo en relación de los que, igual vamos a plantear los tres y ahí estamos, ¿no? Vamos a plantear las tres preguntas de reflexión y habilitamos. ¿Querés leer a Mafalda? Bueno, y en esto que traíamos acá nos dice, ¿no? En esto vigente un poco de la pérdida de Quino es, y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes, ¿no? Como desde la demanda del propio alumno. También traigo colación, mi hijo los otros días estaba viendo fracciones, y me preguntó a mí, y yo le digo, mira, preguntarle a la señora lo que vos quieras, porque justo está el canal como abierto para preguntarlo, y él se empezó a hacer esa pregunta. A decir, ¿para qué me sirve a mí esto? ¿Para qué voy a ver? Y bueno, a ver, digamos que tenga sentido el qué, está bueno. Está bueno que los propios chicos lo planteen y que nosotros como docentes, como formadores, como acompañantes y o apoyos, podamos dar un poco de... ¿Qué es un poco eso, no? Saber cuando vamos a lo nodal o lo esencial, qué es realmente lo que concebimos como esencial y prioritario, ¿no? Bueno, esta reflexión no la debemos. Registren entonces el qué enseñar, son tres. Son tres. La segunda es, ¿quién es el otro? Y en ese quién es el otro es cómo aprende el otro, ¿no? Vamos a otra historieta. Acá está otra historieta que se ve chiquita, no sé si ustedes la van a poder ver, también de Quino. Dice, esto de la globalización sirve para que comprendamos está muy chiquito, para que comprendamos que las gentes de otras razas y otras culturas se enamoran de la misma manera que nosotros. Y también necesitan música para expresarse, para bailar y divertirse como nosotros. Hasta alquilan las mismas películas que vemos nosotros, comen igual, con las mismas gaseosas que bebemos aquí. Y como nosotros hacen el amor, y de ese amor nacen hijos a los que cuidan y quieren como nosotros. Y lloran sus penas con lágrimas como las nuestras, y ríen sus alegrías a carcajadas como nosotros. ¿Qué nos demuestra todo esto? Que ellos, aparentemente tan distintos, son como nosotros. Se dice fácil, son como nosotros. ¿Cuánto tiempo nos llevará a empezar a decirnos, somos como ellos? Esto, no sé, nos parecía súper bonito en relación a que siempre el otro se está pensando en otro lugar, nunca pensando en que nosotros también somos el otro, ¿no? Y esto en discapacidad, por sobre todo, también traerlo a colación. Dice Silvia Corso, respecto al otro, alumnos que con su modo de ser, de moverse, de mirar, de sentir, de oír, de escuchar, de expresarse, nos enfrentan con la metodología, con la didáctica, con su concepción de la relación educativa. Nos enfrentan en forma de problema, nos hacen tambalear los principios por su mera existencia en el aula. Los diversos, los diferentes, no solo son otros, sino que están en otra parte, fuera de nosotros, y cuando aparecen es solo cuando nos necesitan, como si fueran un problema. Bueno, y la tercera pregunta, reflexión es, ahora sí, ¿qué genero desde mi lugar? ¿Qué oportunidades genero desde mi lugar? Respecto a los contenidos, a las estructuras, a las actitudes, a los enfoques, ¿no? Esta manera de mirar. A esto que estuvimos viendo durante hoy.
ahora sí habilitamos los micrófonos para el ratito que queda y porfa, los escuchamos, anímense. Si quieren elegir alguna pregunta. Alguna de las 3 disparadores, nos quedan los últimos 10 minutitos para escucharlos y ¿están cansados? Fuimos muy rápido, muy agobiante. ¿Querés ir al chat? Bueno, acá en el chat vemos que se animan más acá a escribir. ¿Qué pasa con la palabra? Liliana nos dice, durante la presencialidad tuve que priorizar, bueno, eso ya está. Sí, eso ya está. Mariana nos dice, es importante repensar el cómo, estimulando la motivación con nuevas metodologías, como es el juego. Alicia, para que se nos mezclen los chats. Creo que debemos seguir apelando al vínculo afectivo como se pueda. Un llamado, un mensaje de voz al alumno, algo motivador, que por ahí es tan poco. Pero tan amoroso, que por ejemplo hoy, al ver las actividades de los alumnos acompañados de sus familias, expresaron actividades maravillosas. Existen tantos problemas en casa, de preocupación, depresión, desocupación, me quería encontrar. Depresiones, que siento que nuestro rol es muy importante. Y es por eso que no bajemos los brazos a seguir con el corazón conectados. Bien, Ali, gracias ahí también por acompañar. Ali, bueno, Ali es docente a nivel inicial y también está ahí a la espera de que por ahí si es de Valubieco crecemos y vamos teniendo más alumnos para acompañar en los procesos. La idea es que hay gente que está como en espera a sumarse, ¿no? Porque esta pandemia no nos permitió explayarnos más. Bueno, alguien que se anime, los estamos esperando al último. Dale, Constanza. Constanza, sí, deshabilite y hable nomás. Hola, buenas tardes. Bueno, en relación a cómo aprende el otro, me pareció importante retomar el emergente de los tiempos de la escuela y el tiempo de los alumnos, ¿no? Que me parece que está muy relacionado, además de con el qué cosa enseñar, porque muchas veces por los tiempos, ¿no?, de la escuela, por responder a los requerimientos, llevar a los tiempos que estipula, bueno, cada contenido, el alumno tiene que saberlo en este momento, el alumno queda perdido, ¿no? Se olvida como de ese niño que quizás tiene otros tiempos de aprender y puede llegar a aprender de otra manera, ¿no? Me parece importante en esto, sobre todo para la inclusión. Gracias, Constanza. Gracias, Constanza. Los la tiempos, mirada ahí desde la psicología. Sí, los tiempos son un arma de doble filo, son ahí, ¿no? Como por un lado sabemos que tenemos que respetarlos y por otro lado la exigencia, ¿no? La presión, es así. ¿Alguien más? O al menos para cerrar o para concluir. Silvia dice, sí, léelo. Desde la experiencia familiar, Sí. siendo una nena que arrancó primer grado mi hija, ella no quería conectarse a los Meet, se negaba, le daba mucha angustia, mucha angustia, se ponía muy mal, y tuve que hablar con las docentes, bueno, con la escuela, y cuando ella en un momento empieza a decir, ¿por qué? Con el tiempo, recién ahora se empezó a conectar a los comienza a decir y me dice, logra sacar de adentro que lo que a ella le hacía falta no era ver, sino jugar, hacia la mano, hacer una ronda, yo no necesito verlo, cuando veo fotos o hago videos, dice, yo necesito estar con ella. Y eso a mí me falta, mami, me dice. Entonces, cuando logró decir eso, comenzó a poder incorporarse en alguna clase virtual y sacarle provecho. Así que más que contenido, más que aprendizaje, más que todo eso, el compartir, el vivenciar y el experimentar situaciones que enriquecen y hacen al aprendizaje personal. Eso creo que es algo que faltó, bueno, en el caso de los niños chiquitos, grandes, adultos, en todos, en mi hija y en alumnos. Solamente eso. Gracias, Silvina. Gracias, Silvi. Solamente, nada más ni nada menos que eso, lo que compartiste. También decimos, Silvi es parte, Silvi Yarino es parte también ahí del equipo del Lubieco, profe de educación diferenciada,
también está en una escuela y es docente ahí especial, pero bueno, también ahí a la espera de crecer. Sí, un poco lo que dice Silvina, permitirnos perder el tiempo que decíamos con el texto anterior, ¿no? Perder el tiempo para preguntar cómo estás, cómo te sentís, qué les pasó hoy, cómo están viviendo esto, ¿no? Para cerrar, igual, antes de cerrar, si se animan y tienen unos minutitos más quienes están y desean, les invito a que pongan en una pestaña de su computadora o pueden ser desde el celular, lo que no estén usando sería lo ideal, una página web que es www.menti.com. Ahora lo voy a escribir en el chat, pero como no todos acceden al chat, es www.menti.com. Me va a matar, Virginia, esto no está chequeado, esperemos. Menti es una forma, les sirve como estrategia, es un regalito que les dejamos. Les cuento que mi amiga Lina acá, compañera, es experta en TICs, ¿no? Y entonces ella siempre nos hace el apoyo con elementos tecnológicos, que bueno, en esta época de aislamiento nos ha servido un montón. Así que por ahí son pequeños jueguitos de pequeñas herramientas chiquititas, pero que hacen al apoyo y a la accesibilidad y hacer un poco más ameno esto de aprender en la distancia a comunicarnos, ¿no? Bien, si entran a esa página les va a pedir un código, ¿sí? Van a poner este código que yo les voy a compartir acá en pantalla ahora. Y le vamos a pedir que nos escriban cada uno de ustedes 3 palabras de lo que les resultó esta charla, a fines de un poco... ¿qué cosas le quedaron resonando? Sí, saber que, nada, una mínima evaluación o un compartir una palabra 3 palabras que ustedes quieran compartir que les dispare la charla de hoy. ¿Pueden ver la pantalla? Ese es el código que tienen que agregar, lo voy a escribir, 450764. A ver si está bien. El código es 450764. Acá. 25, déjenme ir, retenerlo por favor, 4507 60 07 60. Ahora sí. Ahí va el código. Ahí va el código. Bueno, bien, el que no lo puede expresar por ahí, está bueno 3 palabras, pero miren, en esa página web, si ustedes entran, van a ver la pantalla que yo les estoy compartiendo, y ahí van apareciendo las palabras que ustedes, estas palabras que nos están compartiendo. Esto que estamos viendo acá, ya están compartiendo, ¿no? Es el resultado de lo que ustedes están como opinando. Bueno, motivador, reflexionar, qué vínculo, las que van siendo más grandes son las que se repiten, ¿no? Como nosotros fue bastante amplio la convocatoria, ahí se va actualizando las palabras que ustedes están comprensión, adaptación, empatía, compartir, angustia, redes, llegar a otro, vínculo, valores, afectividad, reflexionar, persona, esfuerzo, cooperación. Somos muchos y el dispositivo es bastante abierto, entonces hay veces que cuando la consigna es más acotada quedan como más en grande, ¿no? Equidad, lucha, vínculo. Paciencia, alegría. A medida que van sonando, inclusión, amor, repensar, compromiso. Bueno, esto se lo vamos a compartir. Oportunidad.
educación. Ustedes están viendo la pantalla. Bueno, quien no haya podido eso por ahí, acá nos dice comprensión, oportunidad y reflexión. Escuela, vínculo, familia, repensar, empatía, inclusión. Empatía e inclusión. Excelente. Bueno, gracias a todos los Melissa. que nos han dado ánimos y agradecimientos o palabras así de apoyo. Gracias, estamos disponibles ambas para lo que requieran. Bueno, tienen nuestro correo, Nosotros somos una fundación que empezó este año, pero tenemos proyección para seguir y para acompañar las escuelas. Tenemos proyección para generar más espacios de encuentro y de capacitaciones. Así que vamos a estar encontrándonos o dentro de la escuela de alguna de ustedes, o con espacios así de capacitación donde nos encontraremos entre varias escuelas y equipos. Ese es nuestro deseo y nuestra intención. No era por ahí generar por ahí cuestiones acabadas o resueltas o recetas, sino compartir un poco de lo que estamos sintiendo, de lo que hemos creado desde el lugar de cada una y cada uno, y llevarnos sobre todo muchas preguntas para que reflexionemos y que el resultado en realidad no va a estar en palabras. El resultado va a estar en la acción de cada una y cada uno de ustedes y cada una de nosotras, ¿sí? Porque así se hace, digamos, la escuela inclusiva, así haciendo, ¿no? Bueno, y gracias a todos por permanecer ahora. La verdad, hay Milka ahí con maternidad full, con haberse hecho el tiempo y el espacio en medio de esta fase 1 y con todas estas preocupaciones que nos traen. La verdad que agradecemos mucho, queda el canal de comunicación abierto para seguir contribuyendo. Si no hemos leído algunos chats que hayan quedado pendientes, bueno, era como complejo con todas los disparadores que había en la pantalla, pero ahora cuando terminemos los vamos a terminar de leer. Sí, y bueno, también agradecer al IFDC, a Marisol Iturralde, a Alejandra Agüero, Rocío Pájaro, Mariano Villegas, que desde la parte técnica, la verdad que esta charla iba a darse en el instituto, y dado esto pandemia, hasta lo tuvimos que, bueno, dar en un lugar que nos ceden, por la conectividad. Un amigo Guillermo, gracias también a él. Y gracias a Mariano, principalmente a él, que desde el instituto nos está dando el apoyo, y bueno, gracias a toda la gente que siempre nos está apoyando, desde los distintos lugares. Bueno, seguimos entonces en este camino de la educación inclusiva. Nos veremos por algún lugar. Bueno. Chao, gracias a todas.